Y no entiendes tú de eso, porque no jugaste, obviamente. No tienes idea, José Ramón. no tienes idea. Tu capacidad para análisis de partidos de fútbol es bastante, en serio, es bastante pobre. Contigo no voy a discutir, David Faitelson, porque Tomás, no sabes nada de fútbol. No sabes de boxeo. Entonces no te vendas como el valiente. Aquí cuando los tienes enfrente no haces eso. Si es un cerdo del micrófono que se atreve a hablar de la gente cuando no está presente. En el fútbol mexicano hay figuras cuya trayectoria habla por sí misma. Nombres que se han quedado labrados dentro del imaginario colectivo. Personas que simplemente no necesitan presentación. Pero también hay personajes como David Faitelson. En esta ocasión abordaremos la vida y obra de uno de los periodistas más controversiales de nuestro medio. Alguien que, como la humedad, fue impregnándose poco a poco sobre las paredes que edifican el fútbol mexicano, y cuya presencia causa molestia y desagrado en casi todo el que lo nota. Hoy en Detrás del Balón, te presentamos la historia de David Faitelson, la incongruencia como estilo de vida. David Federico Faitelson Netanyahu nació en el año de 1968 en una pequeña comunidad de... Bueno, la verdad es que resulta poco interesante la biografía de un tipo de clase media alta que hizo carrera en la industria de la televisión tradicional en gran medida gracias a palancas y amiguismos. De modo que vamos a saltarnos las partes aburridas, que es básicamente el 80% de su vida, e iremos directo a lo que todos queremos ver: sus polémicas. Comencemos con la primera y quizás la más icónica de todas. Hay distintas formas de relatar el incidente que protagonizaron David Faitelson y el entonces futbolista Cuauhtémoc Blanco, pero creo que no hay mejor manera de hacerlo que como la comunidad de Twitter se lo mostró hasta el hartazgo al propio David. Como aquella calurosa tarde del ya lejano 2003, en el 4 veces heroico puerto de Veracruz, cuando el dromedario tepiteño, el hombre mochila, el jorobado de Nuestra Señora de Tlatilco, el hombre carente de cuello, el paladín de Morelos, el espalda de cuchara, el brangus de Tepito, el ser inguillotinable, la montaña rusa caminante, el quinto bastardo del maestro Splinter, el Beatle humano, te zorrajó tremendo porrazo sobre tu endeble y desconcertada quijada, para júbilo y regocijo de todos. Este hecho dejó marcado a David, y no me refiero a un sentido literal, sino a que es algo que estableció un parteaguas en su carrera en los medios, pues a partir de entonces pasaría a ser un sello personal y un elemento trascendental en su trayectoria. También es necesario abordar un recordado momento en su etapa en ESPN. Ya como figura rutilante de los medios deportivos, Faitelson protagonizó un sinnúmero de discusiones, enfrentamientos y controversias con varios de sus compañeros, la mayoría de ellas prefabricadas y sin mucho sentido, pero una de las más recordadas involucra a su entonces compañero Ricardo Peláez. Miguel Herrera negoció su llegada a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos a una pausa ya, hombre. Perdóname, ¿me dijiste ¿Lo que oíste? estúpido? Sí, al aire, lo repito. Todas ¿Quieres las que te lo palabras, repita? ¿sí? ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que te lo repita? ¿Cómo le dijiste a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Entonces, ¿por qué le dices estúpido a un jugador? No, a mí no me hiciste estúpido, yo no te ofendí a ti. Luego de que el protagonista de este video expusiera de manera escueta y superficial una supuesta hipótesis periodística que dejaba mal parado a Peláez, este último, de forma instintiva y sin tentarse demasiado, respondió de una manera que pasó a la posteridad. Y claro, para muchos, esa fue una de las escenas más memorables en la historia de la televisión deportiva.
no solo porque Faitelson fue llamado estúpido, sino porque, en el fondo, todos sabíamos que Peláez estaba haciendo lo que muchos queríamos, pero no podíamos: darle un golpe verbal igual de certero que aquel que le había dado Cuauhtémoc años atrás. Hablar de Faitelson sin destacar su casi inhumana cualidad para practicar la incongruencia sería dejar un hueco enorme, por lo que para abordar este punto nos enfocaremos en la reina de todas las incoherencias cometidas por nuestro protagonista. Luego de años de vociferar un enérgico discurso anti-Televisa, de vivir bajo una ideología guerrillera en el que la empresa de San Ángel era la causa de todos los males en el fútbol mexicano, y de literalmente decir públicamente que jamás trabajaría para dicha televisora, Yo no trabajaría jamás en Televisa. ¿Por qué no? ¿Por qué un no? asunto Jamás. Pero nunca digas nunca jamás. Jamás. No, nunca jamás digas nunca de los jamás. jamases. pasó lo inevitable. Algo que a todos sorprendió, a pesar de que, de alguna manera, también todos lo esperábamos. La madre de todas las incongruencias dichas y hechas por David tomó forma de un lucrativo contrato de trabajo y Faitelson cedió. Dijo sí al poder. No conforme con esto y con la clara intención de generar polémica, nuestro protagonista se distanció de sus orígenes y públicamente se emancipó de su padre putativo, José Ramón Fernández, aprovechando cada oportunidad para renegar de sus formas y actitudes, esas mismas que por años consintió y solapó, confirmándonos así que la lealtad de los medios deportivos dura menos que Chivas en el Mundial de Clubes. A día de hoy, Faitelson sigue ganándose la vida como presentador y comentarista en TUDN, haciendo lo que mejor sabe: polémica barata, discusiones cirqueras y sus ya tradicionales discursos contradictorios, que noche a noche engalanan cualquier partido que la cadena de deportes considere medianamente interesante y apropiado como para que sea aderezado por la figura de Faitelson, quien no vacila ni titubea para decir cuánta incongruencia llega a su mente, tal y como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Todo un ejemplo de constancia. Gracias por acompañarnos en este viaje, donde hemos abordado una pequeña parte de la carrera de una de las personalidades más peculiares de nuestro fútbol, que para bien suyo y para mal de las mayorías, ha sabido eternizarse en la industria televisiva de nuestro país, y que gracias a su estilo y falta de gracia, seguramente seguirá brindando más controversias huecas y banales. Si el video te gustó, te invitamos a dejar tu like y suscribirte. Si Faitelson te cae mal, por favor deja un comentario con tu incongruencia favorita dicha por este personaje. Y si, por el contrario, admiras a Faitelson, te invitamos a retirarte así, sin aspavientos. Nos veremos pronto para contarte más historias que hay detrás del balón.